Bueno, pues ya estamos de regreso y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de comenzar con el tema me gustaría presentar a nuestros invitados que nos van a acompañar para hablar de este tema. Ariel López Padilla, muchísimas gracias por quedarte y acompañarnos este día. Bárbara Benítez, siempre un gusto tenerte. Y por supuesto nuestra especialista Toto, que viene desde Sonora, Marta Idalia Parra, gracias por acompañarnos. Gracias. El día de hoy vamos a platicar de un tema un poco difícil y que muchas veces lo hemos escuchado mencionar, y es acerca de los padres tóxicos, utilizando esta palabra que está de moda, que me ha dicho Marta Idalia muchas veces que hemos platicado, que es una palabra que no te encanta, ¿verdad, Marta Idalia? Pero bueno, yo como antes de que nos comiences y que nos den su punto de vista, a mí se me hace algo difícil, ¿no? Cuando hablamos, o algo muy fuerte cuando hablamos de padres tóxicos, porque a veces sí te puedes encontrar, ¿no? Como papás que a veces hasta parece que no quieren a los hijos, ¿no? Es como muy difícil, y tú como hijo también de separarte, ¿no? De esos padres que a lo mejor te están causando como daño, y porque si fuera una persona normal, pues dices, bueno, ya me alejo, no pasa nada, ¿no? Pero cuando son tus papás, como que estás en la disyuntiva entre ¿qué hago? me separo de ellos o aguanto todo lo que hagan mis papás. Pero antes de que aquí la especialista nos dé su punto de vista, me gustaría que empecemos aquí con Bárbara Benítez y que nos platiques a qué te suena este tema. Oye, sí, fíjate que es un tema muy importante y como tú bien lo comentas, ¿no? Hoy en día se habla mucho de esta palabra, pero yo considero, mira, a reserva de que está aquí con nosotros la psicóloga experta en estos temas, Marta Idalia Parra, pues esta parte de tóxico también pues tiene que ver con nuestras emociones, con el trabajo personal que también los padres hayan hecho sobre sí mismos, porque si hay cosas que no han sido resueltas, que no se están trabajando, pues son situaciones que se van arrastrando y que desafortunadamente cuando tienen hijos, pues todas esas emociones negativas, cargas, pues las vamos traspasando también a nuestros progenitores. Entonces, de ese modo, considero que también a veces los hijos pues llegan a sentir ¿por qué no hay una muy buena comunicación con el papá, con la mamá? Que hay muchas barreras que impiden que nosotros tengamos como esa confianza de acercarnos con ellos. Pero aquí está esta palabra que sí tiene mucho para el análisis, pero considero que Marta nos dará todavía más luz con esto. Así es. Ariel, ¿tú a qué te suena este término? A veces es como un juego de palabras un poquito fuerte, pero a ver, Ariel, platícanos. Pues yo creo que la misma palabra ya te invita a alarma, ¿no? La palabra tóxico creo que es una palabra reciente que se está utilizando para definir situaciones, digamos, que nos llevan a vivir situaciones que no afectan nuestra conducta en la cotidianidad. Pero yo creo que esta frase pues encierra ya que hay una invitación, hay un acercamiento de la gente a buscar respuestas. La psicología dejó de ser para locos, sino es para los cuerdos. Como digo, ahora somos los cuerdos los que tenemos que usar la psicología para defendernos de los locos. Y me refiero a los locos, que son las personas que no quieren asumir la responsabilidad de que la convivencia entre los seres humanos requiere tener herramientas. No es soy como soy, a mí me vale. No, eso lo oíamos de nuestros padres, ¿no? Claro. Que no podías cambiar los papás adúlteros, no podías cuestionar a las mamás que tenían una estructura machista en la formación de los hijos, las diferencias. Las mujeres se quedan en la casa, les van a enseñar a cocinar y las mujeres tenían que servirle a los hombres. O la misma toxicidad de que tenían de que las expresiones o las preferencias de tipo sexual eran remitidas al castigo, al abandono, a la censura, a la vergüenza. Y creo que de ahí viene la respuesta. Las preguntas se tienen que responder con inteligencia, con conocimiento y conciencia. Entonces la palabra tóxico creo que ha sido algo que uno, al menos yo como papá y con mi pareja, nos estamos constantemente cuestionando y preguntando, ¿hicimos bien o hicimos mal? Cuando hay una situación de corrección o de dirección a uno de nuestros dos pequeños hijos, que Santiago tiene 9, Julia tiene 6. Entonces creo que vivimos un mundo más preocupante, porque además hay un factor que nos está alterando todo, el trato, la tecnología, el acercamiento de los niños, que ves niños ya de 2 años con un celular y dices, ¿cómo es posible en qué momento dejamos de ser padres, no? ¿En qué momento ayer, domingo, los comparto ya para cerrar, de pronto Santiago dice, quiero caminar.
y Julia también queremos salir porque todo le había visto televisión y fue un día como yo tuve un día muy pesado el sábado, fui a grabar y estábamos descansando y pues a las 8 de la noche salimos con los niños porque dijimos, es la oportunidad, porque los hemos acostumbrado a que hagan, salgan a correr, salgan a andar en bicicleta. Eso es ser niño, no estar detrás de una tableta o de enajenándose, siendo pasivos, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que lo que más me preocupa a mí es el acercamiento hacia la información sin supervisión por parte de los papás. Marta y Dalia, no sé si tú nos puedes retroalimentar acerca de este tema. Yo te digo, se me hace un poquito complicado comprender a veces cuando existen esos papás que llamamos tóxicos y que de repente cómo luchar entre me alejo de mi papá porque me hace daño, pero siento feo porque es mi familia y tenemos esos nexos que nos unen y que pues no podemos estar lejos a veces de la familia, pero a veces no sé si sea lo más sano, aunque sean tus padres, marcar esa distancia, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que de la familia uno no puede divorciarse, ¿no? A lo mejor me separo mi pareja, ya no soy amiga, pero la familia es familia y nos cuestiona en este sentido las lealtades familiares y lo que la sociedad normalmente nos dice, ¿no? Si nos brinca el de pronto decir cómo no le voy a hablar a mi mamá o soy mal hijo o soy mala hija si pongo este esclarecimiento de límites y te he compartido lo de la palabra tóxica, creo que de pronto abusamos mucho porque para todo lo queremos usar, pero me parece interesante que si esta palabra nos va pues a tener una apertura, nos va a abrir una brecha distinta para tener una concepción de lo que estamos viviendo y lo que es nocivo de pronto, porque a mí me gusta decir relaciones nocivas, disfuncionales, codependientes, pero realmente los papás tóxicos, por decirlo de un modo, pues vienen, como bien lo decías, de una educación de carencia emocional, y acuérdense que nadie puede brindar lo que no conoce, o es muy difícil brindar lo que no conozco o lo que a mí no se me dio, y los hijos no venimos con ese manual instructivo, y los padres pues van brindando lo mejor que pueden en el momento que se encuentran con esa cajita imaginaria de recursos que tienen a la mano. Entonces, si hubo mucha carencia, si hubo mucho abuso del tipo que sea, de pronto vamos proyectándolo y vamos dejando este legado con los seres más vulnerables. No debería de ser que son los hijos, ¿no? Entonces vamos repitiendo ese patrón y esa película hasta que alguien también puede decir, me quiero hacer responsable, basta. O sea, la abuela era así, el tatarabuelo, mi mamá, pero necesitamos tener ese sentido de conciencia para también resignificar lo que estamos viviendo y también reconocer que también podemos hacer algo nosotros. O sea, como hijos, sí podemos poner límites con los papás cuando ya está siendo una relación, pues a lo mejor demasiado nociva, demasiado complicada, hiriente. Y yo lo pongo de ejemplo como esa fogatita que podamos tener en una fiesta y que nos está calentando y que está muy padre, pero si me acerco de más, a lo mejor empiezo a sentir ya incomodidad con ese calor o el humo. Con los papás o con la familia, cuando tienen este grado de nocividad y que de pronto nos puede brincar, pues también se vale decir un límite con permiso, y a veces más vale pasar un excelente día en un desayuno con mi mamá una vez al mes, por ejemplo, pudiera ser un límite, que podemos compartir cosas que nos han pasado ambas en ese tiempo, que estar en constante conflicto, ¿no? Y de pronto nos sentimos, te decía, culpables, es entendible. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que no la quiero ver? Pues con mucho respeto podemos honrar el amor que nos brindaron, porque definitivamente lo que sí es un hecho es que los papás de cada uno nos brindaron lo mejor que pudieron, porque de verdad si hubieran podido hacerlo diferente o mejor, yo creo que lo hubieran hecho, ¿no? Yo hago una pregunta porque es mi preocupación. ¿En qué momento podemos darnos cuenta de que tu papá es tóxico? O sea, ¿cuál es lo? Porque pues hay tantos elementos, ¿no? Claro. De lo que me diste, lo que ya no me diste. ¿En qué momento puedo decir, yo estoy percibiendo que tengo una relación tóxica con mi papá o mi papá tiene o mis padres? Claro, yo creo que es bien importante que cuando tenemos esa conciencia, porque a lo mejor de niños no nos damos cuenta, o sea, este modelo de papás es el que me tocó y a lo mejor hay algo mal en mí, o a lo mejor así son todos los papás, y el niño a los 8 años o a los 5 no desarrolla esa conciencia. A lo mejor en la adolescencia ya me empiezo yo a preguntar, sería importante como adultos incluso cuestionarnos, ¿cómo me hace sentir la presencia de mi papá y de mi mamá? ¿Qué me está compartiendo? ¿Qué es lo que me transmite? Porque, ojo, los papás tóxicos lo que
lo que primeramente ponen en la mesa y lo que tú como hijo sientes, y puede responder un poquito a tu pregunta, es la sensación de insuficiencia. Un papá hace sentir a su hijo insuficiente, consciente o inconscientemente invalida con comentarios de no eres suficiente bueno o con comparaciones. Entonces es duro porque uno, a lo mejor mi mamá tiene razón, o a lo mejor sí soy, ya tengo la etiqueta y no me lo dijo el señor de la tiendita de la esquina, pues me lo está diciendo mi superheroína, mi héroe. Y qué grueso, pues, porque si tú le dices a tu niño que no puede, pues seguramente te va a creer, ¿no? Como adultos es importante que empecemos a cuestionar cómo me siento, qué me dice, qué me transmite, cómo valida mi papá mis comentarios, mis sueños, mis proyectos. Oye, perdón que te interrumpa, y es que sí vemos en la actualidad, bueno, yo he tenido la oportunidad de ser docente a veces y sí vemos a muchos papás, ¿no? Es que mi hijo es muy tonto, ¿no? Es que mi hijo no puede, es que, bueno, él es así, ¿no? O sea, y se van zafando con ese tipo de frases que yo creo que a un adolescente o a un niño que está pasando a la adolescencia, claro que sí los marcan, ¿no? Claro. Y es cuando tú dices, a lo mejor llega esa insuficiencia como persona que te va marcando y vas creciendo con el yo no puedo. ¿Por qué? Porque mi papá me lo decía. No me la creo. Ajá, pues sí, o sea, vas sintiendo que no puedes hacer ciertas cosas y el papá te va marcando, o la mamá, o sea, digo, papá o mamá nos van marcando como esa manera de ser, ¿no? Ahora yo te pregunto una cosa, Marta, en mi caso, ahora sí que balconeándome. Es que voy a agarrar la terapia personal, claro. Abriéndome el pecho para que me den los balazos. No, por ejemplo, con mi padre yo no tengo muy buena. Sí tengo relación, o sea, porque de alguna forma yo me otorgué el perdón. Claro. Decir, y ahora que soy papá, más, porque digo, Claro. tengo un hijo que no quiero que me deje de hablar como yo, o distanciar, porque sí le hablo y nos hablamos esporádicamente. Pero es consecuencia de un proceso en el cual su ausencia marcó el que nuestra relación sea en esos términos. Claro. No es que no haya estado presente en ciertos momentos de mi vida, porque también lo recuerdo con mucho cariño y reconozco lo que es él para mí, lo que significa para mí, sino en términos prácticos. Mi pregunta va en este sentido. El alejarte, como tú decías en un principio, de las personas que de alguna forma, porque además no cambian. Claro, o sea, es muy Ese es el sí, tema. es el tema. Entonces, oye, yo ya cambié, creo que mi papá va a cambiar y no se Sí, cuestiona. ya lo trabajé y ellos. Y se quedaron en la película de tu adolescencia, ¿no? Sí. Claro. Entonces, esa parte es cuando tú dices, mi tarea no es tanto cambiarlo a él, sino Sino yo. aceptarlo y saber cómo manejarlo para que no me haga sentir mal. Porque mi esposa me dice, vamos a ver a tu papá. Y lo llevamos a conocer a los nietos. Y dije, tiene razón, tiene el derecho de conocer a sus Claro. nietos. Pero no tengo ya ese amor sí lo siento, Claro. pero no tengo las herramientas como para tratarlo porque mi papá no. Lo que tú Las quisieras es líneas. platicar ahora sí que de hombre, o sea, oye, ¿por qué te fuiste, no? O sea, ¿por qué fuiste tan, así como dirían acá en México, Querías esa palabra reclamarle. de ojete, es como ser mala persona. Claro. ¿Por qué fuiste tan ojete cuando yo más te necesitaba? Claro. Estando yo como bailarín de ballet clásico, imagínate, con todo lo que Ah, ya significaba vi. ser bailarín, no podía voltear y decir, ahí está mi papá, que a ver, díganme algo, ¿no? O sea, Sí, claro. mi papá me apoya, mi papá cree en mí. Ah. Y ahí es cuando dices, ya después sí tuvimos un encuentro y sí, ya después se fue, Julio fue así fan mío, ¿no? El actor que triunfó y todo. Pero es posterior. Claro. Y entonces es cuando tú también como hijo quieres recomponer la relación, pero la otra parte no Se tiene ni resiste. la voluntad, ni como tú dices, ni los conocimientos, y le dices, oye, pues vamos, al menos alguna vez acércate a un terapeuta, ni por equivocación, ¿no? Claro. Yo soy así como debo ser, y así una misma, como ¿recuerdas las películas de los Garza y Garza? Sí. A mí, mi hijo, te voy a agarrar golpes, estácame. Sí, desde una postura muy cerrada y inamovible, pues. Exacto. Así soy y así me moriré, como también dice otra canción. Y fíjate, ahorita escuchándote, muchos papás, y es la película la que tú platicas de muchos de nosotros y de muchas personas, y qué bueno que lo externas, porque los papás de pronto no tienen ni siquiera la conciencia del daño que nos hicieron. O sea, un día mi papá me dijo, ¿y tú por qué vas a ser psicólogo? Pues soy psicóloga, tengo que ir, pero... Y yo así, te lo digo alfabéticamente o jerárquicamente, las razones. Saco el cuaderno, el diario, El cuaderno, el diario de te los dio dos. la enciclopedia de mis diarios, de todo lo que me... Entonces, es como que, ¿cómo? ¿Y por qué? O sea, ¿pero cómo? Entonces no tienen la conciencia y desde ese punto, Ariel, es importantísimo lo que tú has hecho. Me encantó como lo dijiste, me otorgué el perdón, porque al final del día el perdón es un regalo. Yo renuncio a mi derecho y al hecho de estar enojado, porque me estoy contaminando y me estoy haciendo Cierto. ese vasito lleno de resentimiento y me lo tomo
y quiero que te mueras tú. Entonces, realmente el veneno nos carcome a nosotros. Me otorgué el perdón y además podemos agregar que nos otorgamos esta oportunidad de resignificar, porque seguramente si tu papá, el tuyo y el mío no hubieran sido exactamente como fueron, sin justificarlo, solamente honrar y respetar su historia, nosotros no seríamos los que somos ahora, porque seguramente tú desarrollaste las destrezas que tenías que desarrollar, las habilidades que tenías que desarrollar y de alguna manera la conciencia que tienes ahora para decir, yo no quiero ver esta película. Marta, el instinto Ni de repetirlo supervivencia, o con tus sea, a hijos. mí cuando yo dije Sí. quiero ser bailarín, me dijo, ahí está la puerta, que te vaya bien. No me dijo de nada, me dejó de hablar. Claro. Entonces yo me fui a mi casa a los 16 años a vender calcetines, perfumeros, ropa y estudiando ballet. Claro. Y aún así pude lograr estar en Nueva York. O sea, me dio como la La oportunidad de decir, me puedo hundir, Claro. me puedo abandonar, renunciar y odiarlo de por vida. Y digo, qué bueno, porque también tiene cosas muy buenas. O sea, Claro. escribe excepcionalmente, es un hombre culto, es un médico también, entonces pinta. Yo digo, pues, su sensibilidad llegó a mí, pero simplemente no sabemos expresarnos uno a otro, cómo comunicarnos, Claro. que somos, pues, no soy casualidad del destino, no soy de probeta, o sea, Soy una sí, intención también tuya, siento soy que, tu o sea, hijo. y un día me dice, es que yo quise ser actor. No, y claro, Papá. y yo creo que cuando empezamos a dejar de pelearnos con esta realidad y aceptamos desde lo profundo de nuestro ser a mi papá, y es, mi papá sí es, dijiste algo muy importante, no van a cambiar, mi papá sí es y no es como yo quiero que sea, él me dio Claro. lo que pudo y en este sentido y en esta realidad así lo abrazo y lo amo y lo honro y permito que mis hijos a lo mejor vivan esta etapa y les brinde como abuelo lo que él gusta. Obviamente si en un momento dado veo algo que ay, se está repitiendo la película, ya me bañé con este shampoo, los protejo, porque de pronto, aunque como abuelos como que son ya más cariñosos, Cambian, ¿no? sin embargo, Cambian, puede pasar, ¿no? ¿verdad? Y además, entre más te niegas una imagen, a mí me pasó, porque no fue hace mucho, sino hace poco, cuando empezaste, cuando yo tuve un hijo, Sí. fue cuando yo me cuestioné, que dije, ¿qué pasó? Y un día entro al espejo y me veo y dije, mi papá. O sea, me vi y dije, mi papá está ahí, ¿no? Claro. Papá. Entonces digo, qué triste, qué difícil que no quieras parecerte a tu papá cuando eres la encarnación de tu papá. Claro. Claro. ¿Y qué tipo de relación tengo que tener con mis hijos para que ellos me vean como un aliado? Sí. No como la persona que ni los celebras de ponerlos en un nicho, sino ese punto medio donde pueden contar contigo. Creo que es la parte más difícil como papá, Claro. porque siempre va a haber un tema, ¿no? O sea, Es cierto. usos y costumbres, que quisiera jugar fútbol con Santiago, pero digo, tengo 59, si me caigo y me rompo una pata, un Ya, pie, no es por otra cosa, ya no puedo trabajar, si estoy en una secuencia, o sea, tengo que cuidarme por el bien de la manada, como diríamos, ¿no? Pero esa es la parte que es como aceptar lo que no resolvieron ellos, tú lo puedes resolver, porque entonces como papá puedes darle la oportunidad a tus hijos de que digan, y ahí le va a tocar otra generación, ¿no? Claro. Así es, otra generación. Fíjate que algo muy importante lo que estaba diciendo Ariel, ¿no? Nosotros cuando somos pequeños requerimos como ese reconocimiento de nuestros padres. Y sin lugar a dudas, yo coincido contigo, Marta, en que efectivamente cuando nosotros observamos, ¿no? Cómo es que crecimos, cómo es que compramos tantas ideas de las personas más cercanas de nuestra vida, que son nuestros padres, nos damos cuenta que también cuando entra ese sentido de hacerme responsable de mi actuar, de mi sentir, cuando yo me trabajo personalmente, y yo por mucho tiempo de mi vida voy a decirlo, yo alguna vez critiqué mucho a mis papás, yo los enjuiciaba y yo decía, ¿pero por qué son así? Porque yo también detecté precisamente esa toxicidad cuando nosotros crecemos en ese ámbito de violencia familiar. Entonces, cuando yo me permito entenderlo, por muchos años también, Ariel, fíjate, te lo digo, con mi padre se formó como un muro, Marta, un muro que yo decía que iba a ser muy difícil que se derribara porque mi padre es un hombre duro, es un hombre con un gran orgullo, era un hombre con el que no se podía entablar una comunicación, fue un hombre que cuando yo fui pequeña, recuerdo bien, callaba mi voz.
decía, es que las mujeres no deben hablar, tú cállate. Y te voy a decir algo, por mucho tiempo le creí la historia. Claro. Y es muy paradójico que en algún momento sí, la voz fue como acallada, y después, cuando yo empiezo a descubrir y a trabajar cosas, a soltar, a entender a mi padre, a aceptarlo tal cual, me di cuenta que el muro, que por muchos años había estado ahí presente, de repente como que era un muro de hielo y se cayó. Y hoy te puedo decir algo, Marta, con el tiempo, que hoy con mi papá es mi mejor amigo, nos abrazamos, me acompaña en las fiestas, me dice, hija, yo nunca te había dicho que me sentía tan orgulloso de ti, pero lo estoy. Y era algo que yo tampoco podía decirlo porque yo pude entender a mi padre cuando me platicó toda la historia que él vivió también con mis abuelos. Ahí entendí el tema. Oye, Bárbara, la verdad es que qué padre. Nos podemos llevar aquí. Oye, ya ¿verdad? se convirtió en Camesco, terapia familiar. Terapia Sí, grupal. terapia Me grupal. encantó escuchar Es más, a Ariel. es más, yo digo me encantó. que Marta tenga su programa que se llame Terapia. Sí, terapia con Marta y Dalia, ¿verdad? Terapia. Muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Terapia por acompañarnos, preventiva. Terapia preventiva. Con este tema. Y Qué Marta, interesante. algo que quieras decirnos rápidamente para concluir. No, yo creo que respetar los tiempos, los ritmos, ahorita que hablábamos de temas tan importantes como es el perdón, como es el aceptar, el resignificar, pues cada uno camina a su espacio, en su tiempo. Si estás pasando por una situación particular, date el permiso de ser humano, pero también hay que actuar en consecuencia, porque el primer paso es darme cuenta, me cayó un 20 con esta entrevista, o con esta charla, o con este tema, pero ¿qué puedo hacer después en pro de mi persona? Y como decía aquel comercial que teníamos, una propaganda, no le saque. No le saquen. Yo creo que la terapia, mi madre, que paz descanse, era terapeuta. Y una vez le preguntaron por qué había querido estudiar psicología, y dice, para entender a mis hijos. Ah, Ah, qué Porque bonito. era la forma de entender, uno músico, otro actor, bailarín, el otro también le gustaba otro universo, pero creo que como papá uno tiene que ser esa parte de no tratar de resolverlo uno solo, porque Claro. entonces caes en otros problemas. Busquen asesoría, busquen la terapia, la cultura de la terapia es importantísima. Así es, Marta, muchísimas Cierto, gracias. gracias. Ariel, Bárbara Gracias. Benítez. Y vamos a ver Gracias, este video Toto. de reflexión y regresamos con más de Tu Espacio Estelar.